Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir a este especial momento de inauguración de una maravillosa exposición de Pilar Cotter, comisariada por Ramón Puig, que comienza de esta forma tan interesante, que es precisamente con un diálogo entre el comisario y la autora sobre la joyería contemporánea, lo que es la orfebrería y el trabajo precisamente de delicadeza, de artista, con la función del joyero y el usar una obra de arte en uno mismo, y que uno mismo se convierte de alguna manera en el lugar de exhibición de esa pieza, que si ustedes verán la exposición, si no la han visto todavía, se convierte en algo maravilloso, porque las piezas tienen una vida propia, estén puestas en una pared como una escultura, o bien como una pieza escultórica también en una mesa, con su ritmo, con su disposición y con la blancura que las rodea, que es alucinante. Podríamos hablar mucho de la joyería, de qué significó, de su historia. Estábamos hablando aquí prácticamente desde los neandertales hasta la actualidad. Pero sería excesivamente largo, así que los presento, les doy las gracias por estar aquí, les felicito por el trabajo y les paso la palabra directamente. Gracias. Muchas gracias, José Carlos. Bueno, hola a todos, muchísimas gracias por venir. Esta será una charlita, una pequeña conferencia corta, ¿sí? Hay mucha gente de pie, lo siento. Y es simplemente un introductorio para poneros en contexto de lo que es el mundo de la joyería contemporánea y lo que os vais a encontrar arriba, ¿sí? Y aquí al lado tengo a Ramón Puig, mi profesor, compañero de trabajo durante muchos años. Hemos compartido muchísimas cosas y compartir esto, bueno, es también otro regalo más que me haces y agradecida. Así que empezamos para no entretenernos mucho y que podamos disfrutar así un poco ligeramente. Bueno, va a ser muy difícil de sintetizar, me cuesta mucho sintetizar, pero haré un esfuerzo porque, como dice Pilar, no podemos estar aquí mucho rato. Además es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Normalmente yo soy una persona que no habla mucho, muy callada, pero cuando me pongo en mi tema, entonces no hay quien me pare. O sea que si me paso, no te preocupes. sí, Estoy aquí para nos eso. paráis porque nos podríamos enrollar mucho. Bien, vamos a hacer una síntesis. Intentaremos sintetizar mucho algunos conceptos, no todos, pero algunos por lo menos. Por ejemplo, esta primera imagen que vemos aquí, que es de un artista, Kim Book, un artista danés, de Dinamarca, exacto, en el que vemos una serie de broches, son broches que están agrupados de manera que el conjunto del grupo conforma un collar de perlas. Para mí es como muy metafórico, es decir, la joyería contemporánea, ¿de dónde viene? Tiene una herencia y esa herencia ha pesado mucho y pesa mucho, que es la tradición. Y en este caso se ve como esa metáfora del collar que ya no está, pero que ha dejado una huella. Entonces hay que reconocer siempre de dónde venimos, quién ha estado antes que nosotros, qué ha pasado, y un poco vamos a tratar de enseñaros esto. Por ejemplo, no nos vamos a ir a la prehistoria, porque podría ir perfectamente, me encantaría, pero empezaremos, por ejemplo, por los dos últimos movimientos en el que la joyería ha estado, ha convergido, ha sido contemporánea a su tiempo. Los dos últimos movimientos, el modernismo, el Art Deco, el modernismo, el Jugendstil, el Art Nouveau, y después vino el Art Deco, que ahí empieza a fallar un poco. A mí, toda esta geometría, esa abstracción, es un estilo que todavía bebe del modelo de la naturaleza, formas de la naturaleza. En el caso de alemán y austríaco,
hace una síntesis y lo estiliza de una forma más geométrica. En el caso de Lalique y l'Art Nouveau, esa referencia a la naturaleza y es más evidente. Podemos ver cómo cogen una foto, hacen el dibujo, realizan la pieza. Esto lo digo porque a partir de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, de la posguerra, hay una divergencia absoluta. Es la primera vez históricamente que la joyería, la convencional, la que todo el mundo conocemos, se va a su bola. Es como un satélite que ha perdido la órbita y se va por el espacio. Se pierde hacia el siglo XX. Vuelve a presupuestos estéticos y conceptuales del siglo XIX, cuando predominaba la idea del metal, del oro, de los diamantes, lo que pensamos nosotros como prototipo de joya, oro y diamantes, es un concepto del siglo XIX. Antes no, antes era mucho más flexible. Pero ya vemos cómo empiezan a aparecer diferencias. Fijaros en estos dos, en un broche y un colgante, como de la misma época, pero radicalmente diferentes. Esto expresa esa divergencia. Fijaros en estos dos, la misma época, pero como el racionalismo empieza a aparecer por un lado y la joyería convencional se va por otro. La joyería convencional se convierte en un hecho completamente anacrónico. O sea, la joyería, quizás estos últimos decenios ha empezado a volver a encajar un poco, pero se convierte en una cosa anacrónica que está lejos de todos los movimientos artísticos, estéticos, de la arquitectura, del arte, de la poesía. Se va. Fijaros, por ejemplo, en estos dos casos también, o en este, que todavía es más cercano, los años 60, el broche este de Rogeli Roca, un joyero de Barcelona lleno de diamantes, típico de la posguerra española, de la joyería del extraperlo casi, es decir, lo que se habían enriquecido durante el franquismo, que tenían que ostentar mucho, pero eso es en general, pasa en todo el mundo. Pero ya empieza a haber gente que empieza a redefinir el concepto de joya, todavía con los materiales que se entienden como naturales para la joyería, el oro, los diamantes, pero reduciendo esta ostentación y reforzando los valores estéticos y de diseño. Y quizás la influencia más directa en esta renovación de la joyería, yo cuando empecé la joyería, a mí la joyería no me gustaba. Yo no fui a la escuela porque estuviera apasionado por la joyería. No, nada más lejos. Fijaros, un chaval de 17 años en 1968-69, ¿cómo me iba yo a ponerme en este mundo de frivolidades y así? Pero decidí hacer una joya, igual que muchos otros de mi generación, para la gente que no le gusta la joyería. Posiblemente hay muchos de vosotros aquí que no os gusta la joyería, otros sí, seguramente. Esta transformación se fundamentó básicamente en las escuelas. Fijaros que los oficios se aprendían tradicionalmente en los talleres. El oficio se transmitía a través de talleres artesanales, el aprendiz, el oficial, ibas subiendo de categoría, debías seguir unas estrictas reglas de actuación y formales y repetición de tipos. El único lugar donde se podía producir una ruptura y establecer esta redefinición del fenómeno de la joya, pues eran las escuelas, fueron las escuelas europeas. Y estas escuelas se refundaron, a partir de la posguerra europea, se refundaron con las experiencias y las estrategias de la antigua Bauhaus. Yo lo puedo decir porque es como si explicara un poco mi propia historia, porque yo he vivido esto que estoy explicando, yo lo he vivido en primera persona, lo he sentido. Las escuelas se transformaron
pedagógicamente se abrieron y permitieron que sus estudiantes pudieran trabajar en un ambiente de libertad y de estímulo para cuestionar todo, pero gracias a unos buenos profesores también. Uno de los profesores del Bauhaus era Naum Slutsky, y una de esas escuelas más famosas fue la de Pforzheim, que a principios de los 60 se montó una estructura, bla, 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 y curioso, antes de Erasmus, antes de Internet, antes de volar en avión fácilmente, pues había gente que también viajaba y se concentraron en esta escuela de muchos diferentes países, de diferentes nacionalidades, que una vez acabado su proceso de formación en esa escuela, se fueron, regresaron a sus países y a su vez se convirtieron en profesores y fueron difundiendo esa nueva metodología y esa nueva idea de lo que era una joya. El primer cambio fue formal, básicamente. Es decir, los maestros, por decirlo de alguna manera, cambiaron la forma. Podemos ver aquí Reinhold Reiding, que es uno de estos maestros, pero él todavía trabaja en oro. Y de una forma muy contenida, intentando poner valor en la función significativa, simbólica, en los valores del diseño y los valores universales del arte, pero todavía mantenían ese contacto. Pero estos maestros fueron lo suficientemente abiertos como para precisamente buscar, provocar que en sus alumnos fueran más allá. Y el segundo cambio, que después veremos enseguida, fue la introducción de nuevos materiales. Hermann Junger, por ejemplo, uno de los caminos para reencontrar el valor simbólico de la joya por encima de lo banal y del lujo y del poder, una de las vías también fue regresar, como ha pasado en otras disciplinas, regresar al mundo de lo primitivo, el primitivismo. Bueno, sí. Pero podemos ver, por ejemplo, el contraste. En 1960 la joyería convencional era esto, que respondía a tipos del siglo XIX. Otra de las cosas que ayudaron a transformar esa manera de entender, de ver la joya, fue incorporar nuevas formas de trabajar, las nuevas tecnologías, hacer un mestizaje entre diferentes técnicas, esmalte. Otros referentes en este proceso de redefinición fue Friedrich Becker, de formación ingeniero aeronáutico, y eso se le nota, la precisión, la exactitud. Es el primero que empieza a utilizar acero inoxidable en lugar de oro, jugando con esas formas geométricas básicas. Pero fijaros la complejidad. Es un broche, pero que dialoga con el movimiento del arte cinético, por ejemplo. Estos broches se mueven, esto se mueve y se transforma, y mientras los vas llevando se van transformando. Pero hecho con una precisión, porque es otra de las características de estos inicios de la joyería contemporánea, que es que, a pesar que han abandonado los talleres tradicionales, al oficio, sí. Siguen pegados al oficio. Es decir, la idea del trabajo bien hecho es muy importante. La idea de valorar también el trabajo bien hecho, la precisión, la exactitud, el oficio. Todavía después se abandonará también, por supuesto, pero en este principio todavía se valoraba mucho. Y otra característica que recupera de los movimientos de las Arts and Crafts y de los utopistas ingleses, que es volver a esa idea de la producción, el control de la producción en una sola mano. Es decir, el joyero tiene la idea,
hace un proceso de diseño, la ejecuta y la lleva a cabo hasta el final. Todo el proceso está en su mano. Fijaros, todas estas piezas que se mueven son fantásticas, cuando uno las ve. Después hay otra vertiente, que es el caso de Anton Pšeka, por ejemplo, de Checoslovaquia. En Checoslovaquia, en la posguerra, quedan en mano telón de acero, socialismo. Pues evidentemente en un país socialista no se puede usar materiales caros ni preciosos, ni porque ideológicamente se pueda permitir, ni porque económicamente se pueden permitir el lujo de usar estos materiales para cosas suntuarias. Les obligó a adoptar esa estética de la joyería no preciosa. Y entonces lo que es fantástico de este hombre era su manera de trabajar y refleja perfectamente, cosa que no hace la joyería convencional, refleja la época en que vive. Este señor está fascinado por la carrera espacial. Sus piezas están muy relacionadas con la idea de los satélites, de las placas solares, del Sputnik, que en este momento pues ya había empezado. Pero curiosamente, volvemos a encontrar ese regreso también hacia atrás. Fijaros como un broche pensado como que sale de la inspiración de la tecnología espacial, curiosamente coincide con la forma de un broche chamánico, del vuelo chamánico. O sea, a mí me parece también una metáfora fantástica, juntar lo moderno con lo antiguo. ¿Por qué? ¿Por qué me parece fantástico? Porque me parece que refleja esa idea de buscar darle sentido otra vez a la joya, no como objeto de ostentación, sino como objeto que puede ser trascendental, como expresión de la búsqueda de lo trascendental, de ir más allá, de restablecer puentes con la antigüedad. Ya he dicho que no podía hablar desde el principio, me sabe mal. Aquí queda. Pero aquí queda. Dale. La otra corriente, estamos hablando de joyeros que trabajan en la idea de la pieza única, es decir, como un artista trabaja una pieza única, no tiene vocación ni intención absolutamente de seriación, pero sí se da en el caso de Dinamarca, en la firma Georg Jensen de Copenhague, que sí que establecen una estética diferente. Es decir, ese proceso de democratización de la joyería la buscan en la producción industrial y en el abaratamiento de los costes de producción para producir joyas más baratas. Eso sí, en plata, siempre muy pulidas, muy simples, y esto dará pie a lo que se llama, dentro del campo de la joyería contemporánea, la joyería de diseño. Es decir, que utiliza las estrategias de la cultura del diseño industrial. Pero es la primera firma que además reivindica la autoría del diseñador. Es Georg Jensen quien lo vende, pero dice quién ha sido el diseñador de esa joya. En este caso, Thorum, que fue una mujer, estoy hablando de los años 50, 60, en este campo todavía la mayoría de artistas éramos hombres, lo siento. Pero Thorum es uno de los primeros casos de una mujer que juega un papel importante también en esta transformación de la joyería. Y a ella la copiaron. Y después hubo... Joaquín Berao, sí, Elsa Peretti, no me atrevo a decir Chelo nombres Sastre, porque después sí. me pegan, me van a ir y me pegan. Pero... Sí. Eran un referente. Y todo el mundo miraba hacia arriba en Barcelona y la miraban a ella. Sí. Es decir, que cuando hablamos de joyería de diseño, lo que se puede vender en una tienda como aquí, en el museo, los culpables han sido estos. Dale, sí. Bueno, como podéis ver, en Italia también hay una serie de actores, de artistas,
Como podéis ver, todavía están trabajando en oro como material de base para conformar sus piezas, pero ya introducen el grattage, ya introducen una serie de técnicas que se alejan completamente del concepto tradicional de la galería, con las galerías, los diamantes y todo eso. El pop art empieza a aparecer también, es contemporáneo de los movimientos del pop art. Un caso en España también paradigmático de ser de los primeros fue Capdevila, que estuvo en París en la época durante la Guerra Civil. En España estuvo en París, estuvo en contacto con Jean Arp, estuvo en contacto con todos esos artistas que se movían por París y se contaminó de su cultura, y cuando empezó a hacer joyería, pues empezó a hacer estas maravillas para su tiempo, que no las vendió hasta 1980, empezó a venderlas, eran demasiado modernas para su público de aquel tiempo, pero que, bueno, ha influenciado mucho. Y Peter Skubik, por ejemplo, ya estamos en los joyeros de mi generación, los que fuimos discípulos de estos primeros maestros, ya se impone ese cambio de material. Ya los que somos de esta segunda generación nos negamos absolutamente, y hoy todavía nos negamos, a usar el oro ni por excusa. No. Este señor utiliza el acero inoxidable. El acero inoxidable no se puede, en estos tamaños tan pequeños no se puede utilizar las técnicas tradicionales, y se tuvo que inventar otras maneras de hacerlo. Sus piezas se sujetan por tensión. Aquí vemos todos estos palitos que se ven aquí, son estas cositas que se llevaban en los relojes para los armies y así, y todo hace tensión y se encaja, o por extensión, en este caso con unos muelles que atraen a los objetos. Fijaros que si no os digo el tamaño, no sabéis qué es esto, no sabéis si es una joya o si es una escultura. Pero os aseguro que son micro. En algunos casos es muy pequeña. Pero tienen un valor absolutamente escultórico, ¿no? Y una de estas cosas, uno de estos pequeños referentes era la idea del mestizaje, la idea de la fusión, la idea de difuminar los límites entre las diferentes disciplinas. La única función que por lo menos yo, pero Pilar también, aunque no lo explicita, es que el objeto tenga la función de ser llevado sobre el cuerpo. Los objetos adquieren una doble función. La joyería convencional se usa, y cuando no la usas la guardas en la caja fuerte o en un joyero, en una caja. Esta joyería también pretende tener esa doble función, como objeto para llevar en el cuerpo, y cuando no la llevas la colgas en la pared o la dejas en una mesa, en una estantería, la contemplas y la disfrutas también como objeto independiente. Aquí vemos unas esculturas de este señor que estábamos viendo, como pasó de unos objetos así pequeños a una escultura. Y otro de los cambios emblemáticos que digo que hicimos en nuestra generación fue incluir el metraquilato como metáfora, como símbolo, como forma de identificación de la época, ¿no? Ese desprende todo. Klaus Bury, fijaros. Y nos volvemos a encontrar esos casos que vuelven hacia la simplificación, hacia el minimalismo. Este brazalete es de un famoso diseñador de joyas y también diseñador industrial. James Baker. Sí, James Baker. No. Sí. Baker. Bueno, es igual. Sí, porque si no... Pero fijaros, es un disco de plástico, todavía no había corte por láser, ni ordenadores, ni nada. Es un simple disco de metraquilato con un pequeño corte en el centro, y después por calor se deforma y te entra dentro. Es fantástico. La solución formal, la solución funcional y la función estética es fantástica. Y se adecúa
repito, esto es contemporáneo. Mientras un joyero hace esto, hay otros arquitectos que están haciendo una arquitectura o diseñadores industriales que están trabajando en los mismos valores estéticos. Fijaos, Robert Smith, con plástico, metraquilato. Luego tenemos un paréntesis, voy a ser también muy breve. No. Artistas que han hecho joyas. A los joyeros que somos artistas, normalmente no se nos acepta fácilmente que seamos artistas, somos joyeros, pero bueno. Pero en cambio, un artista con una firma reconocida y tal, hace cualquier cosa y es una joya de arte, porque claro, la ha firmado Picasso, ¿no? Pero hay algunos casos que realmente también son muy interesantes, porque normalmente los artistas cuando hacen una incursión en el mundo de la joyería lo hacen porque se dirigen básicamente al mercado secundario del arte, ¿no? Para vender cositas más baratas y que los intermediarios pues puedan vivir también. Pero el caso de Calder, todos lo conocéis, el caso de Picasso también. Picasso no las hacía él, pero trabajaba conjuntamente con un buen artesano que interpretaba muy bien sus trabajos. En muchos otros casos, los artesanos que trabajan, bueno, Giacometti, que lo hacía él, los escultores normalmente trabajaban con sus manos y hacían sus propias joyas, y los pintores, bueno, algunos como de Janart, Meret, Oppenheimer. Y hay unos casos de, pues fijaos, Luca Fontana. Sí, Lucio Fontana. En Italia había un taller que se dedicó en esta época de los años 60, 70 a pedir diseños de artistas de ese momento y él hacer una reinterpretación de su obra, pero en este caso, en este taller, los hacía bastante bien. Era bastante fiel al espíritu de la obra. En otros casos se distorsionaba completamente y no. Pero César es muy interesante, esta compresión pasa de comprimir un coche a comprimir joyas viejas y hace una joya, pero es coherente con su obra, ¿no? Las acumulaciones de Armand. Y después tenemos un caso inverso, uno que empezó siendo joyero, que es Serge Aguilar, y acabó siendo escultor. Pero le da vergüenza, no se lo digáis que habéis descubierto que ha sido escultora joyero antes, porque le dará mucha vergüenza, reniega absolutamente. Pero era muy bueno, porque sus joyas, como podéis ver aquí, y muchas otras, realmente anticipaban lo que sería su carrera profesional después. Yo cuando empecé a la escuela, como decía antes, en 68, 69, una de las primeras cosas que vi fue la de él. Y dije, vale, yo voy por aquí también, ¿no? Otros... El caso de la pintura. Sí, el caso de los joyeros que se acercan más a la bidimensionalidad. Algunos de estos joyeros que hemos visto antes explicitaban con palabras y por escrito que ellos hacían esculturas para llevar. Y otros, aunque no lo expliquen, parece que se dedican más a hacer pinturas para depositar sobre el pecho. Gis Baker, sí. Es este que os he enseñado, esta pulsera. También hace referencias, cuestiona la función del objeto. Y Gerd Rothman es un caso también, forma parte de mi generación, ¿eh? Es un caso también muy interesante, porque los joyeros contemporáneos hemos abandonado también como artesanos, que somos también, hemos abandonado aquella idea del artesano que trabaja por encargo, que me parece fantástico. A mí me parece muy interesante trabajar por encargo, aunque yo no lo suelo hacer mucho, pero me parece... Pero él sí, este señor trabaja con las impresiones, las huellas de las personas que van a ser destinadas estas joyas. O sea, son intransferibles, están hechas para una persona en concreto, que le ha encargado una joya para su mujer o para él, y que se hace intransferible. Por ejemplo, es muy conocido estos collares de él, en el que, pues en este caso... Las huellas de los amantes. Sí, el collar lleva las
las huellas de su marido, de su pareja, de manera que ella cuando... Más. Sí, en algunos más. O en este caso de los hijos, el marido y los dos hijos. Es decir, le haces un regalo a tu mujer con una carga simbólica muy importante. Es decir, va más allá, es un dorado, de hecho no está hecho con oro. Yo tengo, voy a explicar una anécdota, mi mujer también hace joyas, hizo un anillo que habían como 3 elementos diferentes dentro de una cavidad, tal y cual, la vendió en San Francisco, un señor de origen oriental, no me acuerdo, japonés, lo que fuera, se lo regaló a su hija, los 3 elementos era él, la mujer, o la mujer y los 2 niños, y uno de los hijos se murió y al día siguiente la pieza de uno de los niños desapareció del anillo. Y le llaman un día y le dicen, oye, este señor quiere venir a visitarte. Y se asustó mucho porque pensó, ahora me va a culpar a mí. Pero quiero decir con esto que la joya, sea moderna o sea antigua, sea anacrónica o sea contemporánea, la cargamos muy fácilmente enseguida de unos valores simbólicos que van más allá de los valores intrínsecos de los materiales o de los valores artísticos del objeto. Y eso hace que esa famosa frase de yo no opino de arte, yo no entiendo de arte, en el caso de la joyería no se da. Todo el mundo se atreve a opinar sobre joyería, por lo menos para decir que esto es una mierda. Pero opina, no dice, yo no opino, porque todo el mundo está en contacto o está en contacto con algún objeto de estas que ha recibido de su familia o así. Bueno, vamos deprisa. ¿Ves? Por ejemplo, en este caso, este collar está hecho con pelos de su marido que está en tratamiento radiológico por un cáncer y en la bañera se le caen los pelos, ella los recoge y los une con bolitas de plomo. El plomo sabemos que protege de la radiación, ¿no? Se carga de un valor sentimental, se carga de un valor metafórico muy fuerte, es pelo y plomo y no es nada más, pero para esa persona eso tiene, o sea, no se puede... Dale, que queda mucho. Sí, pues Manfred Bischoff, por ejemplo, fijaros que este sí que usa oro todavía. Uno que me parece muy interesante es Otto Künzli, que ha estado enseñando muchos años en la Academia de Múnich. Esta pulsera se ha hecho muy famosa porque es una pulsera negra de caucho, pero dentro ese bulbo que lleva es una bola de oro. Es decir, es un señor que se dedica a reflexionar mucho sobre el poder, sobre los símbolos de poder, sobre los símbolos de ostentación, y en este caso pues esconde el oro. Se llamaba Golds Make Blind. Sí. El oro te hace ciego. No, tú. Bueno, este señor lleva un broche hecho con un lingote de oro, pero que en realidad es esa famosa caja de chocolate suiza que todo el mundo, los turistas, compran. Y la mujer lleva un collar hecho con monedas que sumadas es el valor de la renta per cápita de una persona en un país pobre, es decir, nada, 10 euros, 50 euros, no sé. Y a Otto Künzli, fijaros como... mezcla Ku Klux Klan con sí, el tema del Mickey Mouse. y el collar hecho con toda una serie de símbolos religiosos, simbólicos, etc. Ruud Peters es un señor de Holanda que... Volvemos a encontrarnos con este joyero que parece aquí que hace esculturas, pero son de pequeña dimensión, pero que una de sus características, a mí me encanta su trabajo, pero una de sus características es que lo conecta siempre con la filosofía. En un principio, por ejemplo, en este caso, estas piezas con la filosofía hindú. Tiene una experiencia en un viaje a la India con la filosofía hindú, o sobre todo después vendrá con las conexiones con la alquimia,
y con La cábala. la cábala, ¿eh? Volvemos a encontrarnos con estos diálogos entre lo racional y entre lo orgánico y lo geométrico. Cómo se explora, hay muchos héroes que exploran situar los objetos fuera de los lugares normales. Fijaros que os he enseñado muy pocos anillos, algún collar, pero básicamente son muchos broches. Y muchas veces la gente nos pregunta, ¿por qué? Pero es que sí, el broche es la pieza que queda separada del cuerpo, es la única pieza que se deposita sobre el vestido, los demás van sobre la piel, sobre la cara, la cabeza, y entonces eso te da unos condicionantes que, bueno, son más difíciles de superar, es más fácil trabajar sobre un broche que puede ser depositado. Si trabajas por encargo, no, porque entonces sí que ya tienes en cuenta a la persona. Si alguien tiene alguna pregunta, podemos irlas haciendo ya, porque si no... Xavier Domènech, que es también uno que trabaja en Barcelona, también está conectado con toda una serie de filosofías, pero estas piezas, por ejemplo, es increíble. Su trabajo está conectado con la filosofía budista, etcétera, etcétera, pero también desde el punto de vista de técnica, pensar que esta especie de nube son estos 4 hilos que se ven, 5, 6 o 7 que se ven ahí abajo, pero después se van trefilando, se van adelgazando y acaban en un diámetro de hilo mucho más fino que al principio, pero todo de una sola pieza, o sea, solo es... Pero esto está cargado de simbolismo, no es para decir, mira qué difícil trabajo, sino forma parte del proceso. Bueno, Estados Unidos, Ted Noten es otro de los muy conocidos, por ejemplo, que también cuestiona ese rol del poder, ese rol Esto es un capot de un Mercedes, que lo dividió, lo fraccionó y dio la posibilidad a la gente de poder adquirir un Mercedes. Sí. Solo que en Alemania el Mercedes también es símbolo de las prostitutas, porque las prostitutas que ejercen en la carretera usan un Mercedes porque tiene la amplitud necesaria para su trabajo. O sea que no se sabe muy bien. En los 80 apareció ya completamente el arte povera, el arte hecho con cualquier material encontrado. Bernard Schowinger, que vivía en Suiza. Explícalo. No lo encontré el lago. Bueno, pues es igual. Vivía en un lago en Suiza que en la orilla opuesta habían las villas de los ricos y en el lado donde vivía él vivían la gente que no era tan opulenta. Y este collar está hecho con las botellas que recogía que venían de la orilla de enfrente, de las botellas de champán que se bebían los ricos y después... Muerta en Camboya. Bueno, tenía relación con una mujer de allí. Y un anillo, para que no digáis, el señor de los anillos, Carl Fritz, hace solo anillos, pero de una forma muy, muy, como podéis comprobar, muy transgresora, muy transgresora. Otro español, que Carmona, está... Noten otra vez que en este juego de cuestionar el poder, una de sus piezas que ha tenido más resonancia y repercusión son esos bolsos típicos clásicos de mujer, pero que los convierte en transparente y de pronto descubrimos qué hay dentro de estos bolsos y puede haber una pistola, puede haber una arma, puede haber... Otros que trabajan más a partir del concepto de la memoria. Bettina Speckner, que coge fotografías antiguas y entonces las reelabora, Es un trabajo muy delicado, es un trabajo precioso.
También tenemos una artista alemana que vive en Barcelona, que hace un trabajo muy vinculado también a la sensibilidad, que estamos todos en este momento muy sensibilizados sobre el papel de la mujer en la sociedad. Y una de sus últimas series, bastante larga, empezó a partir del encuentro casual de una caja de fotos, todo de mujeres, solo de mujeres tiradas en la calle, mujeres de fotos de los años 30, 40, y que bueno, le sugirió toda una serie de reelaboraciones biográficas sobre estas mujeres. Y últimamente, a partir de buscar concretamente mujeres que han tenido papeles importantes en la sociedad, sea, por ejemplo, esta que trabajaba como especialista en criptografía y que gracias a ella el curso de la guerra pues, pudo cambiar. Pero fijaros, hasta 1999 no se reconoció la hija de Stalin. O sea, son personajes que existen y de alguna manera ella relabora. Una artista que lo he puesto entre muchos porque está de alguna manera vinculada a Canarias, es una joyera alemana que sus formas... Trabaja con los volcanes. Trabaja con los volcanes, es decir, se va a dormir a un cráter, se queda a pasar la noche, viaja por todo el mundo para estar en contacto con estas fuerzas telúricas manifestadas en forma de cráter y después intenta traspasar estas experiencias a sus objetos escultóricos, que puedes encontrar más o menos una referencia formal, pero que va más allá de lo estrictamente formal. Y ya estoy acabando, ¿eh? Sí. Patricia Domínguez. Sobre el paisaje y la micromirada. Su referente es más conceptual. Hace poco hizo el doctorado en Bélgica. He hablado mucho de joyeros europeos porque no da mucho, pero deberíamos hablar también de las diferencias con Estados Unidos. Hay diferencias, a pesar que es un fenómeno universal, sin nacionalidades ni fronteras, pero sí que a nivel formal se expresa de diferentes maneras. En Estados Unidos, curiosamente, la joyería ha tenido dos influencias, una directamente de los profesores de la Bauhaus que emigraron a Estados Unidos y otra pues, del surrealismo, ¿eh? Entonces es una joyería bastante diferente de la de Europa y en Asia ha aparecido también una joyería que, como podéis ver, expresa un poco, en coreano, expresa un poco esta estética oriental, más sutil. O volvemos con algún caso como Marc Monceau, que es joya de diseño, como lo de Torum, como lo de Georg Jensen, pensado para ser producido industrialmente, para producir objetos baratos, con facilidad de reproducción, pero dentro de un lenguaje extremadamente minimalista y sutil. Y ya para acabar, voy a poner unas piezas de Pilar, no sé si las veis bien, de una de sus primeras obras, de sus primeras series, que me parece fantástico porque se llaman lastre, como podéis ver. Lastre es algo que pesa, que te arrastra, pero sus piezas son extremadamente ligeras al mismo tiempo, se cuelgan de la ropa, pero no esconden el mecanismo de colgar, y son una maravilla hecha de textil, parecen hechas con material textil, pero son con porcelana. Hiperrealismo, bueno. ¿Y qué te dije cuando hiciste esas piezas? A ver cuándo superaba esta exposición, ¿20 años después? Sí. Pues ya está. Muchísimas gracias y fin. Bueno.